esta palabra a pasar aquí adelante. Aquí nadie va a decir a usted, hermano, no venga aquí al altar porque aquí está el maestro. No, si hay alguien que está esperando que usted venga a este altar para recibir su milagro, se llama Jesús. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero el flujo era necesario en la vida de aquella mujer. Es necesario muchas veces el proceso en la vida de nosotros para verdaderamente ser atrevidos y acercarnos de verdad. Esta mujer se acercó de verdad. Imagínense a esta mujer, fue devastada, angustiada, y la multitud agolpaba. Aquella mujer sabía que si la veía, ella no podía pasar desapercibida, porque iban a decir, allá va la inmunda. ¿Qué hace la inmunda en medio del pueblo, en medio de la multitud? Allá va Jesús, y Jesús es el santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Como aquella mujer se va a acercar a aquel que es santo y aquella mujer es inmunda. Pero a pesar de que ella era inmunda, ella tocó el borde del maestro y ella fue sana. Y algo interesante es que en la Biblia, a la única mujer que Dios le dice, que Jesús le dice hija, es a esta mujer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe por qué? Porque esta mujer tuvo una fe genuina. Y a su nombre. Es que en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier situación, tiene que haber una fe genuina. Aquella mujer fue atrevida, o como a veces yo digo, fue crazy, fue loca. Esta mujer se metió en medio de la opresión y dijo, yo voy por mi milagro, yo quiero mi sanidad, yo ya no quiero cargar con esto, yo ya no quiero sentirme de esta manera, yo quiero cocinar, yo quiero lavar, yo quiero planchar, yo quiero hacer de todo, yo quiero hacer hojaldas, yo quiero hacer de todo, pero no puedo, pero yo voy a provocar mi milagro. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tiempo de que usted provoque su milagro. Pero hay algo muy interesante. Cuando aquella mujer toca el borde del manto del maestro, hubo una conexión. Y aquella conexión tuvo una transferencia. ¿Por qué transferencia? Porque Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. ¿Quién ha tocado hoy al maestro? Usted. Así que algo diferente tiene que pasar en su vida hoy. Porque cuando usted toca el borde del maestro, hay una transferencia. Pero sin conexión no hay transferencia. Esta mujer se pudo haber tirado a morir y durar 14, 15, 16, 17, 20 años sin morirse con el flujo de sangre. Pero dije, no, yo voy. Yo no sé cómo hizo esta mujer, pero yo veo a esta mujer arrastrándose. Yo veo a esta mujer con aquel dolor. Yo veo a aquella mujer con aquella sangre. Yo veo a aquella mujer con aquel dolor de cabeza. Yo veo a aquella mujer desesperada, abatida, metida en medio de la multitud, pero sabiendo que en aquella multitud estaba el sanador de los sanadores. Jesús de Nazaret. Como está en esta noche, en este lugar, para sanar a alguien. Amén. Tal vez su flujo, tal vez su circunstancia, tal vez su lucha, su problema, su angustia. Tal vez es el pecado que quería venir a tu vida, decirte, mira, tú eres un inmundo, tú no eres capaz de tocar el borde del maestro. Jesús te va a rechazar. ¿Por qué vienes? Tú eres un pecador, tú eres una pecadora. ¿Para qué vas a venir a la iglesia? ¿Para qué? Si tú no vas a encontrar sanidad, ahí no hay sanidad para ti. Tú eres del mundo, tú perteneces al mundo y el mundo te rechaza, pero hay alguien que nunca te va a rechazar. Hay alguien que cuando tú te conectas con él, algo diferente empieza a pasar en tu vida. Las cosas empiezan a surgir de una manera especial, de una manera sobrenatural. Lo que estaba mal empieza a cambiar, Willy. Donde no había vida, empieza a haber vida. Algo muy interesante que Jairo hizo en la Biblia fue que él llegó a los pies del maestro, pero la situación no la tenía Jairo, Jairo la tenía en su casa. Porque su hija había muerto. Pero era necesario que la hija de Jairo muriera. ¿Para qué? Para que él viviera también. Porque él fue víctima de un milagro. Y Jesús exhibió el milagro delante de todos aquellos que en algún momento no creían en él. Tal vez hay gente que no cree en ti, pero yo le voy a decir a usted algo, prepárese. Porque Dios va a hacer un milagro. Y el que no cree en ti va a empezar a creer. Y el que se apartó de ti va a empezar a acercarte por lo que tú tienes, por la conexión que tú provocas. Y a su nombre sea la gloria. Porque hay un Dios grande y un Dios poderoso que está dispuesto a sanar. Amén. Dice, no le fue tarea fácil, porque la multitud era grande. Diga conmigo, grande. Y ella estaba muy débil.
A veces la debilidad no nos permite acercarnos al Maestro. A su nombre. Pero en medio de aquella debilidad, siempre hay una fortaleza. Y la Biblia dice que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Amén. Dice, primero tuvo que abrirse camino. Diga el que está a la par. Primer principio. Abra camino. A su nombre. Entre la multitud que se le paraba de él. Luego vencer el temor y el miedo. Muchas veces el miedo, muchas veces las circunstancias que llegan a la vida de nosotros se vuelven un gigante. A su nombre. Porque dice que la multitud era grande. Nosotros humanamente, a veces hay cosas pequeñas que nosotros las hacemos grandes. Amén. A una persona cuando le dicen, le diagnostican cáncer, aquella persona de una vez cuando se lo dijeron murió. Empieza a despedirse, empieza a llamar a los familiares, empieza a pedir perdón, empieza a reconciliarse, empieza a llamar al papá, a la mamá, empieza a llamar al tío, tráigame al perro que quiero despedirme del perro, murió. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas pequeñas que muchas veces el enemigo pone en nuestra mente o en nuestro corazón, en nuestro cuerpo o en nuestra casa o en las finanzas o en tu ministerio para que tú muchas veces dentro de la mente humana la hagas grande. Amén. Pero hay alguien más grande que habita a la par de nosotros y se llama Jesús. Hay alguien más grande que nos dice a nosotros, no, esa circunstancia simplemente es un trampolín para yo exhibir tu milagro. Yo hoy entiendo por qué yo tuve que ser drogadicto y tuve que ser alcohólico. Era para que Él exhibiera mi milagro. Gloria. A veces yo decía, ay, qué vida la mía, ¿por qué me tocó a mí? De tanta gente que hay, ¿por qué me tocó a mí? Es que era necesario para que en algún momento conociera la multitud. Era necesario para que en algún momento escuchara de que el Maestro estaba pasando por ahí. Y a mí nadie me llevó obligado a la iglesia. Yo fui porque yo necesitaba un milagro. Yo aquí no veo a nadie a la fuerza, ¿o sí? Nadie, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque yo creo que usted ha venido por un milagro. Un milagro financiero, un milagro en sus hijos, un milagro en su matrimonio, un milagro en su ministerio, un milagro en sus finanzas, un milagro en la comunidad. Yo le digo algo, Señor, yo creo que si tú me trajiste a esta frontera, a este lugar, es porque tú vas a hacer un milagro en alguien. Es porque a través de lo que tú hiciste en mi vida, alguien va a recibir un milagro también. Yo no creo en las casualidades, yo creo en los propósitos de Dios. Yo creo que un día mi Dios no fue casualidad de que yo conociera a Cristian, conociera a Edil, conociera a Fabián, conociera a Yajaira. Me acuerdo en aquella buceta que me acuerdo que este muchacho, yo dije, este hombre está loco. Yo por medio de limón con corbata y con la camisa larga. ¿Sí o no? Así. No fue casualidad, hubo un propósito. Amén. Fue un propósito que yo no me fuera en bus, porque si me hubiera ido en bus hubiera llegado 15 días después de la campaña. Porque aún hacíamos en buceta y nos perdimos, ¿sí o no? Nos daban direcciones y por todos lados, hermano. Eso era llegando allá. Yo dije, ¿cómo aquí van a hacer campañas si no creo que aquí llegue el diablo? Era un lugar totalmente largo, hermano. Largo. Pero yo no creo en las casualidades. Yo creo en los propósitos. Yo creo que alguien fue movido aquí por un propósito. Aleluya. Que es exaltar al Cristo de gloria. Amén. Una de las cualidades que tiene Jesús es sanar. Él sana. La fe de ella es que usted no va a recibir su milagro hoy, no por mi fe, sino por su fe. En varias ocasiones Jesús decía, por tu fe eres sano. Por tu fe eres sano. Es que no se trata de mí, se trata de lo que yo crea. Y a su nombre. La fe de ella, la respuesta inmediata de Jesús.
Yo creo que ya la respuesta está en sus manos. No sé si usted va a abrazar esa respuesta. Pero cuando las respuestas vienen del Maestro, no hay equivocación. Yo a usted le puedo dar un consejo, pero tal vez no sea tal vez el mejor consejo. Pero el que tiene la respuesta, ese no se equivoca. Y a su nombre. Es la única mujer en la cual Jesús llamó hija. ¿Cuántas hijas hay aquí? Yo veo un montón de hijas aquí y de hijos. Que en medio del flujo, que en medio de la situación, van a tocar al Maestro. Amén. Es muy importante resaltar algo, que ella no solamente fue sanada, sino que también fue salva por poner su fe en Jesús. Yo no sé dónde estaba su fe antes de venir a este lugar, pero en Jesús hay salvación. Amén. Sin importar la situación. Cuando confesamos con nuestra boca de que tocándolo a Él, que creyendo en Él, las cosas vivirán. Cuando verdaderamente nosotros creemos de que Él es el sanador, no hay nada imposible que Él no pueda hacer. No hay nada imposible, Mauricio. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo siempre digo, Señor, permíteme llegar a viejo. Yo quiero llegar a 80, 85 años y ser un viejito y recordarme y sentarme y decir tantos milagros que Jesús ha hecho en mi camino. Pero no solamente guardármelo, sino decirle a alguien, tú que tenías un flujo, cuando tú tocas el borde del Maestro, Él te levanta. Amén. Amén. Yo no sé si usted se imagina llegando a viejo y a vieja viendo los milagros que Jesús va a hacer en tu camino. Pero ya los hizo, solamente de creerlo. Amén. Amén. Dios en su inmenso amor y misericordia permite enfermedades, ruinas económicas, problemas en la familia, frustraciones, fracasos, para traernos a Él y salvarnos. Usted no está aquí por casualidad. Si estamos enfermos, sanarnos también. Dios es bueno y se glorifica en medio de las circunstancias. En medio de esta circunstancia, Dios se glorificó. Dentro del mismo mensaje, Dios lo quiere involucrar a usted. Porque yo creo que aquí hay alguien que debe saber que cuando nos ponemos los ojos en el Maestro, Él nos liberta. Cuando hay una conexión, hay una transferencia. Hay una restauración poderosa. Amén. Y algo de lo que Dios a mí me ha dado la bendición es de tener familia. Y no estoy hablando de esa familia de la que compartimos carne y sangre, sino una familia en Cristo, ¿verdad? Y algo de lo que Dios me entregó fueron dos amigos que han marcado una gran parte de mi vida, lo que es Freddy y lo que es Michael. Y muchas gracias. Y algo de lo que yo estoy realmente agradecido con Dios, porque antes de esos 3 años, hoy en día yo tengo 28, cuando a la edad de 25 años fue cuando yo conocí a Jesús. Y recuerdo que antes de todo eso yo era un simple alcohólico y drogadicto. Era alguien que dentro de tal vez 3 días no regresaba a mi casa. Y hágase usted la pregunta de cuánto alcohol puede consumir una persona en 3 días que no llega a su casa. Y algo de lo poco que yo recuerdo cuando estaba borracho, hay 3 tipos de gradas antes de llegar a las gradas que me conducen a mi casa. Hay 15 gradas y sabía que esas las que llevaban a mi casa porque yo las iba contando una por una. Y siempre que yo llegaba ya a la última, recuerdo que ahí estaba Freddy sentado. Estaba con un buzo, con una camiseta y un pañuelo amarrado en la cabeza. Era como una versión de Don Ramón, pero negrilla y sin bigote. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba y lo veía ahí, hecho un puño, yo mismo, ¿verdad? Yo decía, qué ganas de llevarlo a la casa y que sea darle un vaso de café o algo. Pero por otro lado yo decía, si yo no logro meter a la casa, este hombre me deja sin nada, es mejor que se quede afuera, ¿verdad? Entonces, al tiempo, recuerdo que me empiezan a hablar de Jesús y algo en mi corazón empezaba a hacerme sentir diferente. Algo me decía que ya era hora, que ya era tiempo. Sin embargo, a veces en la juventud, la vanidad y el afán
nos hacen negarle esa oportunidad al Espíritu Santo cuando empieza a inquietarnos. Sin embargo, escucho que ya Freddy Vázquez ya no era un drogadicto, ya no era un hombre que andaba jalando chatarra de arriba abajo en San Vicente. Escucho que ya era un evangelista y que Dios se lo había restaurado. Entonces yo decía, si alguien me puede hablar a mí de Jesús, tiene que ser Freddy. Y en un momento de esos le di la oportunidad a Freddy de que me hablara de Jesús. Y recuerdo que en el momento en el que Freddy me empezó a hablar a mí de Jesús, me invadió un ataque de pánico que me hacía a mí temblar, que yo sentía que me iba a morir, sentía como una asfixia, ¿verdad? Que no me dejaba tener paz, eso me quitaba a mí la paz. Y recuerdo que el día que yo acepté a Cristo, desde ese momento cualquiera pensaría o diría que ese momento fue de libertad absoluta, pero no fue así. Todo lo contrario, se me vino el mundo encima. Enfermedades como tal vez la de esta mujer empezaron a agobiarme, empezaron a atacarme. Una enfermedad en donde tal vez yo no tenía paz, no podía salir de mi casa, me empezó a atacar una depresión, una alergia en la cara. Y todo eso me empezó a mí más bien a confundir. Yo le reclamaba a Dios, yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué si te acepté? ¿Por qué si renuncié al alcohol, a las drogas y a la libertad que hay en el mundo? ¿Por qué todo esto me está pasando? Y no había respuesta de parte de Dios. Todo lo contrario, las noches eran un sufrimiento porque Satanás me ataba a mi cama y no me dejaba ni tan siquiera respirar. Y recuerdo que yo visitaba al médico y yo le decía al doctor lo que me pasaba y me revisaban me hacían saques, muestras de sangre, me revisaban la presión, el azúcar y decían, pues que usted está bien. A un punto en el que prácticamente las citas médicas eran con un psiquiatra y yo no quería ir porque me estaban diciendo que yo ya estaba loco y el puño de pastillas que yo tenía todas eran para que yo pudiera dormir, para que yo pudiera estar cuerdo por lo menos unos minutos. Y recuerdo que en una mañana llegué a mi cuarto y saqué ese montón de pastillas y los presenté delante de Dios. Y yo le dije al Señor, Señor, si realmente tú existes, si realmente tú me hiciste un llamado, por favor sáname. Y de aquí a una semana yo no voy a tomar pastillas porque yo realmente no me siento enfermo, a pesar de lo que estoy pasando. Ahí empecé a actuar por fe, a pesar de que lo que estaba viviendo me estaba diciendo completamente lo contrario. Y recuerdo que en una semana Dios me sanó. La alergia que tenía en la cara empezó a secarse y se caían los granos. Y recuerdo que las pastillas ya no eran necesarias. Y empecé a ver más bien que era Dios formando un carácter y un estilo de vida en mi ministerio para con lo que yo iba a afrontar ahora como un evangelista para Cristo. Lo que pasa es que yo no lo estaba comprendiendo. Y era normal porque venía de un mundo. Venía de vivir una vida llena de vanidades, venía de vivir una vida llena de muchas facilidades. Porque en aquel tiempo a mí me sobraba el dinero para quedarme 3 días en San José consumiendo alcohol. Y ahora venir a un Cristo en donde las cosas no son simplemente pídeme y te lo voy a dar, donde realmente Dios busca un corazón sincero, contrito y humillado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y para no cansarnos con el cuento, algo de lo que a mí me encantaba estudiar era esta mujer del flujo de sangre. Y yo leía esa historia y yo veía cómo esta mujer tenía no solamente la dificultad, ¿verdad?, de presentarse hacia Jesús con ese flujo constante, sino que también tenía una prueba muy grande, y es que había una multitud, porque dice muy claro ahí en el Evangelio que este pueblo apretaba a Jesús, estaba estorbando, y eso es casual en medio de nuestras bendiciones. Siempre hay algo que está estorbando a la hora que nosotros queremos llegar a la presencia de Jesús. ¿Sabrá usted cuál es la multitud que le está estorbando? Multitudes de problemas, de enfermedades, de dolencias. Sin embargo, esta mujer tuvo fe, porque venía de visitar muchos médicos. Dice que gastó todos sus ahorros, sus ganancias, visitando médicos. Eso fue lo que yo hice al buscar médicos para mi alergia, médicos para ese sentir tan horrible que tenía en mi cuerpo. Y sin embargo, llegó el momento en que esta mujer dijo, si yo toco ese borde, yo voy a ser sana. Y le importó poco que hubiera una multitud. Le importó poco la actitud que pudo haber tomado los 12 discípulos, porque ellos no solamente seguían a Jesús para escucharle, sino que también lo guardaban,
que fue lo primero que hizo Pedro cuando Malco intentó apresar a Jesús. Llegó y sacó su espada y cortó una oreja, dice el Evangelio, ¿cierto? Esta mujer le importó poco esa seguridad, sino que invadió la privacidad de Jesús. Invadió ese lugar y tocó el borde. Y cuando Jesús llegó él llega y hace una pregunta y dice, ¿alguien me tocó? Y Jesús le dice, Señor, pero esa pregunta está un poco fuera del lugar. Vea el montón de gente que está pasando por acá. Y Jesús le dice, pero es que esta persona que me tocó diferente. Porque algo fluyó de mí hacia esa persona. Estas personas que me aprietan, estas personas que están invadiendo mi privacidad no están haciendo nada, simplemente me toquetean y yo paso y no saben quién soy. Sin embargo, esta persona que me tocó tenía algo especial y diferente. Y esta mujer llega completamente humillada, dice que se postra a los pies de Jesús y le dice, yo fui la que te tocó. Y ahí es donde viene el milagro y Jesús le dice, bueno, tu fe es la que te ha hecho sana. En Proverbios 16 dice algo que les quiero compartir para terminar. Proverbios 16 dice, el versículo 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun con sus enemigos los hace estar en paz. Mis caminos antes de conocer a Jesús para mí eran los correctos y los idóneos conforme a la juventud que yo tenía en ese entonces. Y sin embargo, para mí eso era vida, consumir alcohol, andar con mujeres, tener una vida completamente libre y sin rendirle cuentas a nadie. Yo le decía a Freddy, yo regresaba a mi casa 3 días después borracho y entraba a mi casa como un abejón de mayo, golpeando todo, por todo lado. Y recuerdo que yo lo primero que hacía era buscar el microondas, porque sabía que mi mamá me dejaba ahí siempre, como decimos los ticos, un gallo. Y yo llegaba y simplemente le ponía 1 minuto, 2 minutos, y cuando la comida estaba lista, empezaba a comer. Llegaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, para irme a las 5 o 6 de la mañana a trabajar. Y mi mamá no se levantaba ni me reclamaba nada, me tenía un miedo, un respeto. Y resulta que cuando yo recibo a Cristo empiezo a evangelizar por Tres Ríos, por San Vicente, y yo llegaba a las 11, a las 12 de la noche, y ahí viene quien se levantaba y me hacía un burumbum. Mi mamá se levantaba con una determinación en sus pasos y me llegaba a reclamar que eran esas horas de llegar. Y yo decía, qué cosas, ¿verdad? Lo que es el diablo. Cuando yo acepté a Cristo, mi mamá era católica. Y tanto Freddy como Michael saben que entrar a mi casa era como entrar al Vaticano. Habían santos por todo lado, portales, vírgenes, de todo había. Y recuerdo que cuando mi mamá se enteró que yo era cristiano, ella llegó y me dijo, bueno, váyase. No le gustó la idea de que yo fuera cristiano. Y a mí eso me rompió el corazón porque mi mamá es una de las personas que yo amo mucho. Y mi hermano mayor, que también es cristiano, él llegaba y me decía, Alan, en mi casa sobra un cuarto. Agarre sus cosas y váyase para la casa. Y yo le dije a él que no, porque mi casa le pertenecía a Dios. Y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y yo agarraba 2 sillas. Y yo le decía al Señor, yo aquí voy a ver a mi mamá y voy a ver a mi hermana. Que son las mujeres con las que yo vivo. Y eso a mí me costó lágrimas, eso a mí me costó ayuno, eso a mí me costó oración, pero sobre todo me costó mucha perseverancia. Y como premio obtuve el ver a mi mamá, no solamente renunciando a su fe, a los ídolos, sino verla a ella decirme, Ana, de ahora en adelante yo me congrego a donde usted va. Y ver a mi hermana decir, Ana, yo también.